5 millones de glóbulos rojos y hay un montón de glóbulos rojos y es efectivo. Como son 5.000 a 10.000, hay pocos glóbulos blancos y como los más numerosos son los neutrófilos, encontramos 1, 2, 3 y 4. Y como son pocos numerosos, encontramos a un eosinófilo, según la plaqueta. ¿Qué es esto? Es una infección donde lo fisiológico es que lleguen varios polimorfos, luego un neutrófilo, un eosinófilo y empiezan a intervenir el área. Entendemos que podemos observar en un frotis muchos glóbulos rojos, algunos blancos, muchas plaquetas y uno que otro eosinófilo o monosinófilo. Así que la histología del examen es la lámina para ver, ustedes tienen que interpretarla y recordar lo que saben, lógicamente. ¿Qué ocurre aquí? Aquí vemos que los glóbulos rojos están unidos y las plaquetas están a su alrededor. Muy bien, ahora sí, ¿qué es el plasma? Ya hablamos mucho de los elementos figurados. El plasma es la parte líquida de la sangre sin células. Por ende, podemos inferir que el plasma entonces tiene agua, sales, proteínas y nutrientes, menos células. Sus principales proteínas son albúmina, bilirrubina y globulina. Este es un dibujo, pero, como digo el compañero, podemos simplificar, no lo digo así, pero lo impidió, ¿verdad? Podemos simplificarla, ya quisiera como lo hacemos ya los médicos. Cuando simplificamos de la sangre, ¿qué pasa? La parte líquida queda arriba y la parte sólida queda abajo. Y aquí inferimos que esta parte líquida, pues, es plasma, porque tiene proteínas, tiene hormonas, tiene minerales y tiene vitaminas. ¿Qué ocurre cuando al plasma le quitamos los factores de la coagulación, las proteínas y algunos factores más? Este plasma ya no es plasma, entonces se convierte en el suero. Así que el suero es el plasma sin factores de la coagulación o sin proteínas, cuando el plasma era agua sin células. Y es lo que le pone a los pacientes cuando llegan al hospital. Uno le pone sangre porque no sabe el mismo sanguíneo lo mata. Uno le pone plasma porque si es médico la proteína lo mata. ¿Qué le ponen entonces? Solo agua. Solo agua, pero que en este caso es suero. Y el suero puede variar, de tener mucho sodio, hipernatónico, puede tener mucho azúcar, hiperglicémico, o puede estar termomedio, isotónico. Y hablaríamos entonces de hipertónico, isotónico o hipotónico, dependiendo del paciente que llegue. Si es un paciente diabético, definitivamente no le vamos a meter glucosado, lo vamos a matar. Si es un paciente que tiene presión arterial alta o infarto miocardio, no le podemos poner con sodio, va a ser isotónico. Bueno, una herida cualquiera puede generar sangrado. Los tres momentos para que se lleve a cabo una coagulación son la coagulación o la explosión plaquetaria, la vasodilatación sanguínea y el coágulo, que es lo más importante. Por esta razón, somos muchachos, ¿verdad? Me tocaba a mí. ¿Quién no dice, uy, yo no aguanto mi herida, me da mucha comezón, se rasca y le arranca la costa, vuelve a sangrar? No te toque la costa, va a sangrar. No digamos que la naturaleza nos ayude a cerrar lo que evolucionaron. De ahí vemos entonces la aglutinación, la vasoconstricción y el coágulo. ¿Qué ocurrió? Se cerró también. La herida que estaba acá se cierra fisiológicamente. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Herida, se taponeó, se aglutinó y se cerró. No nos dimos cuenta. Bien teníamos a la costa, ¿verdad? Ahora ya sabemos que si quitamos la costa vamos a encontrar mucho basófilo. En la fase inicial vamos a encontrar mucho neutrófilo. En la fase secundaria mucho eosinófilo. Pero ¿por qué esto ocurre? Se forma el coágulo, la aglutinación y la vasoconstricción. Tiene que haber 4 factores de la coagulación. Tiene que haber la tromboplastina, la trombina y el fibrinógeno. Esto ocurre en una escalonada. Entonces, si falta este factor de la coagulación llamado factor antihemoфílico o factor 8, esto no se va a cerrar y va a estar sangrando. Por eso la hemofilia es una enfermedad
hereditaria ligada al cromosoma X, y la mujer es portadora y el hombre es enfermo. Una mujer enferma está muy raro, ¿verdad? Que la mamá le dé hemofilia y la mamá también, y los dos tienen lo mismo. Muy raro que haya un cruce que sea de una paciente, si hay mujeres hemofílicas, pero rarísimo. ¿Quién se enferma? El hombre. La mujer tiene dos X y un X es sano, compensa al otro. En cambio, el hombre solo tiene un X. Así que los chavos están confinados a que sí son hijos de una hemofílica, ya bailan. Van a tener hemofilias toda su vida. Y son los chavos que papel hay que tocarlo. Se raspa la mano, se raspa el brazo y no dejan de sangrar. Porque no tienen factor hemofílico o factor otro. Muy bien. Ya hablamos de entonces la aglutinación, ya hablamos de vasoconstricción y el tercer paso, coágulo. Este coágulo, para que se forme, tiene que haber tres momentos. Uno, que se forme la tromboplastina circulante con elementos tisulares. Dos, que la tromboplastina actúe sobre la protrombina y la cambie a trombina, para que la trombina actúe sobre el fibrinógeno y lo cambie a fibrina, y al final de cuentas quede esto. Esta es la fibrina, al final, que es una maraña y que es una rueda. Para que esto se lleve a cabo, tuvo que haber pasado aglutinación, vasoconstricción y coágulo. Tuvo que haber pasado tromboplastina, protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina y todo eso. Para que no hiciera rápido arranque la costa y vuelva a sangrar. Tanto tiempo le llevó a todo el cuerpo estar estructurando para que realmente lo estemos aprendiendo. ¿Qué ocurre cuando hay alteraciones de la coagulación? Muy bien, pueden haber un trombo o un émbolo. ¿Qué lo puede condicionar? Un vaso sanguíneo alterado o un flujo sanguíneo lento como la policitemia. ¿Y qué ocurre? Que cuando se empieza a acumular grasa en la pared, que está muy lenta la sangre, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Cuando crece y está en su sitio, hablamos de un trombo. Como en el caso de la femoral, vemos como la vena femoral empieza a llenar de coágulos, de grasa, se pegan, cuando tapa la luz, hablamos de una trombosis. Quiere decir que la sangre ya no pasa, esa piedra puede quedar negra y hay que cortar a otro lado. Si esto ocurre en el cerebro, hablamos de trombosis cerebral. Y si ocurre en el corazón, podemos tener la trombosis, aunque es poco frecuente, ya que el corazón, las arterias, más que nada por la presión que hay, muy difícil que se forme un trombo, sino que lo que llega ahí es un émbolo. El trombo, entonces, cuando se desprende parte de él, hablamos de un émbolo. Cuando este émbolo se traba en alguna vena o arteria, hablamos de embolia. Cuando tuvo embolia el abuelito, tuvo embolia la chichita. ¿Qué le pasó? Se le paralizó medio cuerpo. Efectivamente, se desprendió parte de la arteria, de la vena, perdón, viajó y se trabó en el cerebro. Si se traba en el corazón, hablamos de infarto. Si se traba en el cerebro, hablamos de embolia. Para concluir, vamos a ver que hay cuatro tipos sanguíneos, el A, el B, el AB y el O, dependen del antígeno que tiene en su superficie. Y un tercero, o un final, es el factor de RH. Entonces decimos que la sangre tiene antígeno A y anticuerpo B. La sangre B tiene antígeno B y anticuerpo A. ¿Por qué? Porque si fuera antígeno A y anticuerpo A, causaría destrucción de glóbulo y hablaríamos de hemólisis. El AB tiene antígeno A y antígeno B. Por consiguiente, no tiene anticuerpo. Se le llama el receptor universal. A no tener anticuerpo no ataca nada. Y el O, como no tiene antígeno ni A ni B, tiene anticuerpos muy débiles que apenas son perceptibles, por eso se le llama el donador universal. El último tipo sanguíneo entonces sería el RH, que fue descubierto en un mono y se vio si había presencia o ausencia. Ya hablamos de RH positivo o negativo. Y aquí es donde vamos a parar un poquito para que hagamos una explicación de algo, ¿verdad? La enfermedad producida por la alteración del factor RH en una madre, en el bebé, se llama eritroblastosis total o enfermedad hemolítica del recién nacido.
¿Qué ocurre? Si el padre es RH positivo y se une a una madre RH positivo, bien, gracias, no pasa nada. Si el padre es RH negativo y se une a una madre RH negativa, bien, no pasa nada. Ya que aquí los dos no tienen antígeno y anticuerpo, perdón, y aquí lo tienen. Si el padre negativo se casa con la madre positiva, no pasa nada, ya que la madre tiene el antígeno, pero el papá no lo tiene y no se lo va a transmitir. Bien, pero aquí está el problema. Si el padre es positivo, tiene el antígeno, y la mamá es negativo, cuando venga la unión de la célula o el huevo, este niño positivo le puede pasar a la mamá y la mamá hace una reacción contra este niño y va a generar anticuerpos para el RH. ¿Qué ocurre en el primer embarazo? Hablábamos hace rato de los anticuerpos IgA, IgE, e IgM. La IgM es un anticuerpo que empieza a guardar la memoria, pero como el primer embarazo no es tanto el inóculo ni la cantidad de antígenos que va a generar la respuesta, esta mamá en los 9 meses no es tanta la memoria que va a crear. Sin embargo, al momento del parto, al cortar el cordón umbilical, al desprender la placenta y sacar al bebé, puede haber un intercambio brusco y masivo de sangre y esta mamá en ese momento generar una reacción masiva y generar anti-RH que va a guardar en su memoria. Si a esta mamá, después del parto, no se le practicó con anti-RH, este producto no va a tener problemas, van a ser bien, pero el segundo bebé que venga lo va a abortar la mamá y le va a generar a todos los bebés detrás de ese una hemólisis sanguínea llamada eritroblatosis fetal o enfermedad hemolítica renal. ¿Por qué? Porque generó anticuerpos contra el RH que la mamá no tiene, se están defendiendo la mamá. Entonces, ok, para que cerremos con broche de oro, ¿alguna pregunta aparte de Ángel? ¿Cuál tenías, Ángel? Al principio tenía como una policitemia. Ajá, ¿cómo puede provocar desventajas la policitemia? ¿Qué desventajas puede o qué fallas? Ya pedí la respuesta, no lo viste. Al tener policitemia puede haber circulación lenta y generar trombos anormales y coágulos normales. Al tener policitemia puede haber dificultad para intercambio de gaseoso y oxígeno y puede causar infarto. No, porque esa es la memoria que lo importante es que salgamos de acá con el concepto, ¿verdad? Hoy, ¿qué aprendimos? Número 1, sangre, tejido conectivo líquido. Número 2, dos partes de sangre, plasma y elementos figurados. 3, elementos figurados. ¿Cómo se dividen? Rojos, blancos y plaquetas. ¿Cómo se dividen los blancos? Cantidad de glóbulos rojos, 4 a 5 millones. Tiempo de vida, 120. Glóbulos blancos, ¿cómo se dividen? Granulocitos, no granulocitos. ¿Cuánta es la cantidad normal que hay en sangre? 5 a 10.000 por milímetro cúbico. Tiempo de vida, 9 días. ¿Cómo se dividen de acuerdo a si se pigmentan o no? En granulocitos y no granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Cantidades normales de cada una, conteo electrocitado diferencial. ¿En dónde se elevan y qué van a condicionar? Y los linfocitos y monocitos, ¿por qué se llaman agranulocitos? Las plaquetas no son células, son parte de una célula llamada megacariocito. Normal en sangre, tiempo de vida 4 días, cantidad normal en sangre, reducido 50 a 500.000 por milímetro cúbico. ¿En qué interviene el factor de la coagulación?